Hola, somos Tony y Juanan, miembros de la Comisión Innova, y vamos a hablar de gamificación y paisajes de aprendizaje. Como comenta Juanan, en este pequeño vídeo simplemente vamos a hablar de los aspectos fundamentales de estas dos estrategias, de la gamificación y los paisajes, y un poco aquellos puntos por los que pensamos que puede ser beneficioso para nuestros alumnos y cómo implantarlo en el aula a partir de algunos ejemplos que veremos. Al final son un marco, ¿no?, para poder Entender. y casar el currículum, ¿no?, aterrizarlo de una forma un poco más motivadora e individualizada. Cuando hablamos de gamificación, lo que queremos es traer a un contexto educativo, a nuestras aulas, algunos elementos del juego. ¿Por qué la gamificación? Pues porque nos permite personalizar el aprendizaje de nuestros alumnos, porque es una estrategia motivadora para que se sientan más implicados, que a partir del juego puedan ir creciendo, aprendiendo contenidos, que se planteen desafíos. Cuando hablamos de la gamificación podemos tener tres puntos en cuenta o tres aspectos. El primero sería las mecánicas, es decir, dentro de la gamificación, y ahora luego veremos distintos ejemplos, podemos ir a premiar con puntos cada vez que conseguimos un desafío o realizamos bien uno de los juegos, ir subiendo de niveles, luego veremos algunos ejemplos de estas opciones, conseguir insignias, tener rachas de respuestas positivas, de juegos acertados, plantear retos, tener una recompensa. Luego veremos que algunas de las recompensas pueden ser hasta aspectos que les afecten a su práctica diaria en las clases, hasta el hecho de poder abrir una caja, poder abrir un candado, tener determinados premios, ¿no? La dinámica del juego también, nosotros pues cuando lo practicas o lo llevas a la práctica, hemos tenido varios pues que puedes hacer que sea un juego competitivo, donde entre ellos vayan intentando ver quién consigue una mayor puntuación, quién avanza más de nivel. Puedes buscar que sean juegos colaborativos, donde es muy importante también la narrativa del propio juego. Luego veremos algunos de los casos donde estaría muy bien que esta narrativa consensuarla con el alumnado o que nazca a partir de sus intereses o que tengas un primer momento muy impactante para que se introduzcan en esta dinámica. Y en relación con esto, la estética, ¿no? Pues siempre que sea un diseño más atractivo, pues mucho mejor para nuestros alumnos, porque de esta forma se sentirán más involucrados, más Inmersos, metidos ¿no? y más protagonistas, ¿no? Como hemos comentado antes, nos permite personalizarlo, ya que tú puedes tener el juego, la modificación, la estrategia muy concreta a un aula o incluso luego aterrizarlo o marcar diferencias entre los alumnos. Y eso, si tenemos elementos visuales que refuerzan la experiencia, pues mucho mejor. Ahora luego veremos algunos ejemplos pues, que nos permiten identificar todo esto, ¿no? Al intentar que sea más divertido, hace que el alumno tenga una mayor predisposición a aprender, ¿vale? Hemos buscado algunos ejemplos muy básicos, pues el primero Kahoot, que imaginamos que lo conocéis todos, ¿vale? Ahora cuando íbamos a grabar el vídeo estábamos hablando que no solo Kahoot, que hay muchas otras plataformas o posibilidades. Como quizzes. Estábamos hablando de Quizlet, de las posibilidades que nos ofrece cada uno, que es un poco ya os invitamos a que, si no las conocéis, que entréis, que las trasteéis, porque sabéis que al final cuando te lo pasas por las manos y empiezas a experimentar con ellas, es cuando mejor la puedes llevar a la práctica y más la conoces, ¿no? Para los que no conozcáis este tipo de plataformas, Kahoot nos permite diseñar cuestionarios, pueden ser cuestionarios de evaluación o pueden ser cuestionarios simplemente lúdicos para que los alumnos, a partir de las preguntas que nosotros planteemos o que ellos planteen, puedan trabajar contenidos de clase. La plataforma es muy sencilla, tú puedes ir proponiendo diferentes preguntas, marcas la opción de respuestas, si va a ser de verdadero o falso, si es con distintas opciones que puedes meter hasta 4 respuestas, permite personalizar introduciendo imágenes, introduciendo vídeos. Adaptarla, ¿no? Si le puedes meter audio para apoyo a alumnos que tengan dificultades en la comunicación, imágenes soporte, es decir, que cada vez más han ido evolucionando Acceder a todo el mundo, exacto, y ¿no? llegar al ámbito educativo de una forma, pues esto, mucho más nivelada y mucho más por canales, ¿no? Hay dos opciones, puedes jugar de forma individual o grupal.
Cuando te registras en la plataforma, te pregunta si eres profesor, si eres alumno, si eres una entidad, y a partir de ahí, en nuestro caso que entramos como profesores, ya te permite hacer todo, luego lo puedes poner público, permitir el acceso a tus alumnos, y a partir de ahí, pues es una estrategia que mucha gente utiliza. A lo mejor puedes gastarlo como para una unidad, o muchas veces pues como finalizando la unidad, o dentro de cada una de los días o tareas, para ver qué hemos aprendido, qué no hemos aprendido. Los chavales compiten entre ellos, aparece un podium con los que más resultado han obtenido. Puedes también modificar el tiempo de respuesta, dejarlo más corto, más largo, dependiendo de la pregunta. Y es una plataforma que quien quiera iniciarse en el mundo de la gamificación, pues lo que decíamos, igual que Quizizz o otras opciones, te permite involucrar al alumnado y que a partir del juego, pues sobre todo tengan esa motivación extra de querer dar respuesta. Otro ejemplo que tenemos de gamificación son los breakouts. Los Innovas hicimos una formación que justo nos la dieron Juana, Ani y Lucía, y estuvieron también pues presentando un poco el mundo del breakout, ¿no? Lo primero que queremos hacer es diferenciar breakout de escape room, que hay mucha gente que se piensa que es lo mismo, pero no. No, al final el paraguas en el que se enmarca esta metodología son los juegos de fuga. La gran diferencia entre las salas de fuga, salas de escape, que son los famosos escape room, es que en lugar de salir de una sala, lo que tenemos que es abrir una caja Una que está caja. encriptada, que está llena de candados de diferente tipo, y hay una serie de retos como en los escape rooms que hay que ir superando. Esto facilita el poder llevarlo al aula. No es igual crear un ambiente de sala de fuga en tu aula que hacerlo con cajas, ¿no? De algún modo, lo que se ha hecho es traer el juego, ¿no? al aula, ¿no? Y por eso esa muletilla de Breakout Edu es la que nos ha hecho a los profes incorporar esta estrategia a nuestro día a día, ¿no? A nuestra metodología y programaciones. Que como dice Juanan, pues te abre muchas posibilidades, porque realmente no importa en el espacio en el que estés, eres tú el que traes el recurso a tus alumnos o a tu aula y donde puedes implantarlo. Vamos a ver que lo más importante es la creatividad y que al final los recursos se pueden ir adaptando conforme, bueno, pues vamos descubriendo el método en sí. Hay que tener en cuenta que los fundamentos pedagógicos están basados en el aprendizaje basado en retos. Los alumnos lo que deben de superar es una serie de desafíos. Tienes pequeñas pruebecitas, Exacto. ¿no? Normalmente en trabajo cooperativo, es decir, intentas que todos tengan la oportunidad y por tanto todos los equipos que montes en el aula tengan su propia caja, sus propios desafíos. Haciendo alguna variante, puedes intentar después que ellos se unan para un reto final. O sea que de algún modo el cariz competitivo puedes suavizarlo, puedes hacer que bueno, todos luchen entre sí, pero al final si no colaboran no lo consiguen, ¿no? Incluso esto nos permitiría hasta personalizar un poco los retos o desafíos, dependiendo de si tengo un grupo más capaz o necesita que las pruebas sean distintas, aunque al final tuviéramos un objetivo común. Cada grupo, los suyos que pudieran hacerlo todos a la vez lo mismo, pero te permitiría personalizar a los distintos grupos. Ahora veremos un poco los retos que podemos plantear, pero habrá niños más motivados o capaces de resolver una serie de retos que otros, y esto hace que todos se sientan parte de esa dinámica, ¿vale? Podemos fundamentar este tipo de tareas o de actividades en las inteligencias múltiples para tener diferentes canales para los cuales llegar al alumno, fomentando el pensamiento crítico y creativo, de resoluciones muy fuera de lo normal en un aula ordinaria. Evidentemente, los elementos más importantes de la gamificación, como decía, narrativa, roles, recompensas, retos, tal, se dan, son las bondades del juego extraídas al aula. Y evidentemente lo que hay que buscar es una conexión curricular, no jugar por jugar. Habrá momentos festivos del año en los que podamos implementarla, pues yo creo que quizá un inicio de curso potente para mi aula puedo diseñarla desde la tutoría, pero creemos que lo más interesante es coger el currículum y buscar esos momentos en los que implementar el breakout
para dar teoría. Claro, que realmente no sea, como dice Juana, un juego que no tenga ningún fundamento, sino que esté basado en mi currículum, en mi programación, en qué quiero que con este breakout aprendan mis alumnos. Los retos que comentaba Juanan, pues un gran abanico de posibilidades. Yo recuerdo que cuando hicimos la formación en sí fue un breakout que nos dividimos en grupos y tuvimos que ir superando los distintos retos para aprender cómo crear un breakout y luego poderlo llevar a la práctica con nuestros alumnos. Bueno, tenemos desde mapas, códigos Morse, jeroglíficos, bueno, sopas de letras, y veréis que cuando entréis en el mundo de los juegos de fuga, pues vais descubriendo otras alternativas, incluso mezclando unas con otras para hacer que el reto sea distinto o más motivador. Los candados son un elemento básico de las cajas de los juegos de fuga en general, pero en el caso de las cajas podemos disponer de candados analógicos de diferentes dígitos, de 4, de 3, candados normales con llave, candados de presión, candados unidireccionales para hacer combinaciones de norte, sur, este, candados de letras, es decir, hay multitud en el mercado y bueno, podemos ir disponiendo de ellos conforme vayamos creyendo en esta metodología. Pero también los podemos hacer digitales, en aplicaciones como Genially, podemos, como a partir de Google Force, podemos encriptar de algún modo códigos y que al introducirlos y con un simple lector y un dispositivo a poder superar el reto, ¿no? Esto, como dice Juana, nos permite que si disponemos de los candados analógicos, porque los hemos visto, son atractivos, nos los hemos comprado, tenemos las cajas, pues nos permite llevarlo al aula, pero si no tenemos esta opción, la versión digital es igual de válida, igual de divertida. Tienes la parte previa de preparación como en la parte analógica, que es verdad que nosotros en la formación, a partir de los formularios de Google Forms, resulta bastante fácil, porque es verdad que en el momento que te lo explican, lo ves, vas creando la combinación y luego que es muy sencillo y que tienes estas dos opciones. Podríamos hacer, de hecho en pandemia le dimos muchas vueltas a esto, podríamos hacer cajas, que no son cajas físicas, sino dinámicas dentro de aplicación como Genially, una especie de videojuego en el que voy salvando pantallas y para ir avanzando. Y puedo ir avanzando de una forma similar a la que realizaríamos con el material físico en el aula y salvar todos estos escollos que es el tener o disponer de este material. Recomendaciones, o sea, ¿qué tenemos que tener en cuenta dentro del breakout? Igual que hablábamos antes al principio en general de la gamificación, la narrativa es súper importante, tanto la narrativa como ese primer momento, ¿no? Punto de entrada. De ¿qué vamos a hacer? La narrativa es quizá la clave del poder meter a la clase, ¿no?, en esa atmósfera del juego. Y hay que buscar en sus intereses o en aquello que en el momento actual esté de moda, ¿no? Y ahí pues rizar un poco el rizo para incorporar el contenido curricular y hacer una atmósfera, una inmersión total al juego. Y es donde más hay que calentarse un poquito la cabeza, ¿no? Evidentemente la apertura, el reto inicial, pues me llega un correo de un hacker y nos ha hackeado el sistema, no podemos avanzar con nuestros dispositivos, hay que intentar, y bueno, y ahí metes cualquier contenido. Y el final también, ¿no? Cómo se cierra esta historia, cómo se cierra esta narrativa para tener un momento ya final apoteósico, ¿no? Y que todos lo podamos celebrar. A partir de ahí, pues bueno, importante probarlo todo antes, estimar el tiempo que se necesita, muchas veces se encasquillan, pero ahí como dinamizadores del juego podemos ir ayudando. Vas dando pistas. ¿Os habéis fijado en esto? Porque si ves que un grupo, si tienes un objetivo final, si ves que un grupo está avanzando mucho, otros se han quedado un poco más rezagados, pues puedes, no sé si habéis visto que aquí está o darles un poco unas pistas para que vayan avanzando. Otra opción, también en la misma dinámica de los breakouts de importancia de la narrativa,
Otra opción para gamificar es pues, crear tus propios recursos, crear tu propia web, a partir de ahí proponer, ¿no? Pues subir de niveles, obtener recompensas. Vamos a ver algunos ejemplos, pues en este caso es que desde los dos primeros casos son desde materia de ciencias, biología y ámbito científico, pero pues en el primer caso, cuando curricularmente estás trabajando el cuerpo humano, pues un poco esta gamificación no es de concreto de una unidad, sino que es para todo un año, ¿vale? Donde pues la narrativa es que los alumnos son estudiantes del MIR, que tienen que ir avanzando, ir subiendo de nivel dentro de un hospital. El comportamiento en el aula es el mismo, ellos tienen que pues, contestar atentos a las lecciones, participar de las actividades, realizar las tareas, pero a medida que van haciendo todo esto, van obteniendo unos puntos. Estos puntos les permitirían ir avanzando, pues como decíamos, por estudiante del MIR hasta que tengo 150 puntos. A partir de ahí, guardia de urgencias, médico de familia, pediatra, les permite tener el reto o el desafío de cuantos más puntos consiga, más voy a ir subiendo de nivel, que para ellos esto es atractivo. ¿Por qué? Porque pues quieren competir, quieren ver quién va subiendo, quieren conseguir el máximo punto posible, sin realmente hacer nada extra o extraordinario, porque es cumplir las normas básicas de, pues voy a participar en el aula. Esta es una opción que puede motivar a nuestro alumnado. Otra, que muchas veces lo gastamos desde infantil hasta primaria, el consigo puntos. Estos puntos pues, me permiten tener una serie de beneficios, ¿no? En este caso en concreto del hospital, pues el alumnado podía ganar tiempo extra para entregar una tarea, ayuda cuando estás haciendo una prueba de evaluación, tener recursos extra o, si tengo que hacer un trabajo en grupo cooperativo, poder elegir quién es mi grupo, ¿no? Esto pues tienen aquí un valor económico que sería lo correspondiente en puntos, y a medida que van cogiendo puntos el alumnado lo podría comprar. Pues también es un plus para ellos, es decir, ostras, la próxima unidad, y les ayuda también un poco a autorregularse, porque una vez he conseguido estos recursos, pues decido, pues yo quiero tener tiempo extra porque esta semana la tengo muy cargada de pruebas de evaluación y esta prueba prefiero entregarla 2 días más tarde, pues permite que ellos sean también protagonistas de su aprendizaje. Un ejemplo muy similar a este es, pues, por lo que decíamos, ¿no? A partir de sus intereses. Pues si estoy trabajando conceptos más medioambientales, más de ecosistemas, los reinos, en una biología de primero de la ESO, pues este caso es una productora audiovisual donde el alumnado en cada unidad tiene que grabar unos vídeos cortos, y esto le va a permitir también tener puntos. Pues presentas un poco lo que decíamos antes, ¿no? El atractivo de tener recursos visuales. Todo el alumnado tiene acceso a estas páginas web, pueden entrar a consultar cuáles son los premios, qué niveles tienen que subir, cuáles son las normas básicas para poder participar del juego. Y un tercer caso, pues esto ya es de matemáticas, pues un apartamento donde te has quedado encerrado y no puedes salir, pero aquí los retos no es tanto de breakout, sino que es que voy a ir consiguiendo recursos a lo largo del año para poder escapar. Cada una de las unidades a lo largo del año está distribuida en una de las habitaciones, y es eso, pues intentar llevar un poco el juego a todo un año con nuestros alumnos. En el fondo, estrategias que te ayudan a intentar involucrar a tus alumnos desde un carácter, una forma más lúdica, para que con esta predisposición a voy a aprender pero me lo voy a pasar bien, se muestren más concentrados, participativos y muestren más ganas. Pasamos a hablar un poco de paisajes de aprendizaje. Sí, el modelo la metodología de paisajes de aprendizaje, al final lo que pretende es hacer que el aprendizaje sea lo más personalizado posible, ofreciendo esas oportunidades. Puede estar gamificado, ¿no? Pero quizá donde el paraguas en el que mejor casa, o en el que tengamos ese plus de motivación hacia el alumnado, sea incorporando algunos elementos del juego. Partimos del modelo 4x4 de Alfredo Hernando. Él hablaba de un fundamento todo de fuentes sociológicas, psicológicas, pedagógicas, epistemológicas, intentando diferenciar el tipo de actividades que se planteaban, el tipo de agrupaciones que hacían en el aula. Evidentemente el rol del profesor-alumno cambiaba totalmente. Volvemos a insistir en la importancia de la planificación por parte del profe y esa implicación por parte del alumno cuando se lleva a cabo.
adaptando esos contenidos, esos roles, pero también el espacio, un espacio que puede ser digitalizado, puede ser el mismo aula, y personalizando, como hemos dicho, quizá el fuerte del diseño de este aprendizaje. Para ello partimos de dos grandes teorías, que son las inteligencias múltiples, quizá desacreditadas en los últimos tiempos, pero que nos pueden dar luz a la hora de generar esos canales por los cuales llegar al alumno y hacer que ese tipo de tareas o actividades que planteamos se produzcan de acuerdo a ámbitos o inteligencias, ¿no? Distintas, y para ello tendremos una herramienta que es la caja de actividades de David Lesser, en la que ya hay una serie de actividades diseñadas para cada inteligencia, y por otro, quizá mucho más interesante, y para hacer que el aprendizaje case con esos estándares de aprendizaje que la norma nos marca, con una serie de verbos que implican un proceso cognitivo de menos a más, y que quizá aquí está el kit de la cuestión más personalizada del aprendizaje, en la que haya alumnos que lleguen a cierto nivel de la pirámide y otros puedan ir mucho más lejos. Volvemos al nivelaje, ¿no? Al multinivel en nuestras tareas. Por tanto, personalizamos, trabajamos en equipo, diseñamos un pensamiento que es visible, metemos la motivación y los elementos del juego como potenciadores. Diseñamos también otro tipo, otra variable dentro de las actividades, que serían aquellas que pueden ser obligatorias, porque si no, no cumplo con lo que el currículum me dice, optativas o voluntarias. Pero necesitamos también de una buena narrativa, de elementos de la gamificación, y si queremos del entorno digital, y digo si queremos porque para cualquier etapa infantil los paisajes pueden ir perfectamente. Aquí vemos un ejemplo de un paisaje de aprendizaje digitalizado en base a las herramientas de la innovación. Vemos un panel creado en Genially con diferentes herramientas, destetas de pensamiento, breakout, donde es un panel interactivo donde vamos a ir descubriendo una serie de tareas a realizar por parte del alumno. Unas instrucciones muy claras donde se explica cómo se ha de resolver, pues la puntuación que tiene tener dos tareas del mismo color, 8 tareas. Aquí lo vemos un poquito mejor, pues son 3 puntos y son dos del mismo color. Esto detrás tiene un entramado. Vamos a ver cómo diseñarlo para que veáis que detrás hay un porqué de esas puntuaciones. Por supuesto, siempre puntos extras si el alumnado consigue hacerlas todas, implementando toda esta, para meter un poco la gamificación. Podríamos incluir otras aplicaciones como el ClassDojo, con un panel donde constantemente vamos sumando los puntos y viendo quiénes de la clase van avanzando en esos procesos. Y un pack, ¿no? Cómo diseñarlo, ¿no? Sí, aquí. ¿Cómo le llevamos esto a la práctica? ¿Qué hay detrás, ¿no? Que hay en la trastienda, ¿no? Del panel, ¿no? O de ese paisaje que visualmente los alumnos viven, ven y practican. Como hemos dicho antes, partiremos del modelo de inteligencias de Howard Gardner y esa caja de herramientas de David Lesser, y por otro lado de la taxonomía de Bloom, para diseñar, como hemos dicho, diferentes propuestas con un orden del pensamiento gradual. Para ello tenemos esta matriz. Es una matriz con una tabla de doble entrada. ¿Quiere decir esto que tenemos que rellenar todos los cuadros? No. Pero sí vamos a pensar en tareas, en actividades de esa pirámide de la taxonomía de Bloom. Tienen que aparecer de todo tipo para involucrar a todos los alumnos y que sean variadas, y para eso nos valemos de las inteligencias múltiples. Elegimos un curso, áreas, metas de comprensión o contenidos, saberes, ¿no?, que tenemos en la norma,
Pensamos una buena narrativa para ese paisaje, puede ser un viaje, vamos a diseñar un viaje donde luego trabajemos todo tipo de unidades de medida en matemáticas, puede ser otro viaje por el mundo y trabajar la geografía o por narrativas Europa. realmente tantas como pensamientos tengas o como inquietudes o lo que decíamos antes, a partir de nuestro propio alumnado, que les surge una idea, un reto, pues a partir de aquí esta va a ser mi narrativa y voy a rellenar esta matriz, ¿no? Y voy a proponer las tareas, actividades a partir de aquí. Es evidente que en la actualidad la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho si yo tengo clara la matriz y qué persigo, qué quiero hacer. Entonces, aquí le podríamos generar prompts que nos puedan dar luz en Opciones. aquellas tareas que no se nos ocurran o que puedan ser. Para digitalizarlo, para crear estos paisajes en alguna plataforma o para dispositivos, pues tenemos Genially, que quizá es la que más conozcáis, pero ThinkLink también es una buena propuesta. Al final os planteamos una serie de ejemplos de escuelas católicas donde profesores de diferentes etapas nos plantean ejemplos de estos paisajes de aprendizaje y para finalizar recogemos una propuesta de César Poyatos muy interesante en la que para trabajar en el área de física y química todo un trimestre, pues genera en Genially una especie de videojuego, ¿no? Con pantallas donde partimos de itinerarios. Quizá esto es lo más interesante. Yo elijo un itinerario u otro. Hay momentos en los que las actividades son obligatorias, pero después puedo elegir optativas y yo, pues, según aquellas inteligencias en las que yo pueda desarrollarme más, elegiré unas o aquellas que sean más sencillas o más complejas cognitivamente hablando dentro de la taxonomía de Bloom, pues elegiré. Nos vamos a ir encontrando y separando, pero lo que tiene, quizá lo más interesante, es que cada alumno avanza a su ritmo. O sea, esto es como trabajar por steps, trabajar por escalones, ¿no? Donde yo diseño mi propio aprendizaje. Siempre lo recordaré porque aquellos que tenemos cierta edad hemos vivido los libros de nuestra propia aventura, ¿no? Un poco quizás sea la analogía de lo que son estos paisajes digitales, ¿no? Elige tu propio itinerario para ir descubriendo los contenidos de Recorre la tú mismo el asignatura. paisaje por donde quieras, ¿no? Y yo recuerdo que cuando Juana en su momento me habló de este ejemplo de César Poyatos, que lo veíamos súper interesante porque dices, claro, realmente, aunque tienes unas actividades comunes, te permite que cada alumno, a su propio ritmo, sus propias inquietudes, sus propias habilidades, pueda ir avanzando. Que es, claro, es que es más personalizar que esto no se puede. Y para acabar el vídeo, unas conclusiones muy sencillas, que es que tanto con la gamificación como los paisajes, lo que se pretende es que la experiencia del aprendizaje de nuestros alumnos sea más motivadora y más personalizada, ¿no? ¿Para qué? Como hemos dicho varias veces, para que su predisposición y entusiasmo hacia el aprendizaje, no vamos a decir que aumente seguro, pero sí que con esa intención, ¿no? La intención de que ellos se sientan pues más a gusto con lo que están haciendo y que estén más motivados, ¿no? Yo creo que el resumen al final es que es como el entrar en la atmósfera del juego, te pasa el tiempo y no te das cuenta, ¿no? Quizá esta sea la lectura que tenemos que hacer de esta metodología. Debemos conseguir que el alumno diga, ya se ha acabado la clase, ¿Ya nos vamos? ya nos vamos, exacto. Y un poco es la sensación que tienes como profe cuando acabas un proyecto de este tipo, una sesión tipo break, ¿no? Que el tiempo ha volado, quieren más, se quedan con ganas de seguir, de continuar y al final has estado trabajando esos saberes o esas competencias Sí, que la norma te lo que exige. decía Juan al principio, que no es un juego, que pueden haber momentos de jugar por jugar, pero que el fondo de aplicar la gamificación en los paisajes en clase es que estás trabajando contenidos curriculares, que nuestros alumnos estén trabajando los saberes, llevando a cabo los criterios, pero a partir de una metodología más dinámica, entretenida o que les hace estar más partícipes, ¿no? Os animamos a todos los que estéis viendo este vídeo a probar alguna de las experiencias. ¿Veis? Podéis empezar por un Kahoot, un Quizlet. Podéis tiraros a la piscina y crear vuestros propios recursos, hacer un breakout o
y cualquier cosa, pues aquí nos tenéis. Muchas gracias.